Muy buenas noches. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Me confirman? Ok, muchas gracias, Hugo. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy bien. Primeramente, gracias. Am, Agradecerles por su respuesta, ¿no? Y darles la bienvenida a esta nueva sesión, ¿no? Estamos dentro de la semana 2. Muy bien, nuestra segunda sesión de la semana 2. Eh, bueno, en nuestra sesión hoy día, ¿no? Tocaría justamente abordar el segundo tema de la unidad 2, perdón, de la unidad 1, ¿no? Pero antes me gustaría consultarles si tienen alguna consulta, valga la redundancia, ¿no? Alguna consulta, algún comentario o alguna duda o algo que falta todavía reforzar, ¿no? Sobre el tema que hemos visto el día de ayer, ¿no? Todas las sesiones que hemos estado desarrollando hasta el día de ayer, ¿no? Me refiero al tema de resistencia al corte. No sé si hay alguna duda, algo por aclarar. Me gustaría también escucharlos. ¿Todo bien? Por ahora todo bien. Ok. Entonces, Rodrigo, ¿no? Nuestro legado nos está indicando que todo está bien. Me falta justamente complementar, ¿no? Dentro de la parte práctica, dentro de los ejercicios. Justamente ayer me comprometí a darles algunos ejercicios propuestos para que ustedes vayan preparándose para las siguientes evaluaciones, ¿no? Justamente vamos a proponer o les voy a alcanzar algunas evaluaciones, PCs, también pueden ser exámenes parciales, de los semestres anteriores para que se vayan preparando, ¿de acuerdo? En función a los temas, pues, ¿no? A los temas que estamos viendo hasta ahora. Muy bien, entonces, gracias por la confirmación. Podemos dar inicio entonces a esta sesión, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. Perfecto. Gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces como han podido ver, visualizar dentro de la unidad 1 del curso, el segundo tema que debemos de ver a continuación justamente es el tema de exploraciones geotécnicas, ¿no? Exploraciones geotécnicas. Así un sondeo rapidito, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que creen que veremos dentro de este tema, ¿no? Y cómo nos ayudará a poder seguir con este estudio, ¿no? O seguir con le vamos a llamar así, con este estudio geotécnico. ¿Qué creen que vamos a poder obtener dentro de este tema? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? ¿No? O en todo caso, ¿qué es lo que creen? ¿No? ¿Qué es lo que creen que qué es lo que contiene, en qué consiste, vamos a llamarle así, en qué consiste una exploración geotécnica? ¿Les leo o los escucho? ¿Alguien? ¿Qué expectativas tienen de este tema? ¿Qué creen que es lo que vamos a desarrollar? ¿No? ¿O qué es? ¿En qué consiste una exploración geotécnica? Vamos anotando ideas. Muy bien. Vamos a anotar por acá, ¿no? Ya estamos viendo que nos dicen ejecución de calicatas, ¿no? Vamos a complementar algunos términos que nos va a servir, ¿no? En lo posterior. Ejecución de calicatas. Muy bien. Luego,
¿Qué otro aspecto creen que vamos a ver dentro de este tema? Ajá, ahí estoy viendo estudio de suelos, ¿no? Muy bien, excelente. Segunda idea. Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre este tema? ¿No? Estamos preguntando, estamos consultando justamente sobre los aspectos que pueden comprender una exploración geotécnica y cuál es la expectativa de este tema, ¿no? O si queremos definir qué es una exploración geotécnica, ¿no? Los leo o los escucho. Es importante para poder ya, ¿no? Dentro de lo que es este tema, poder ubicarnos, ¿no? Poder ubicarnos qué es lo que vamos a desarrollar dentro de lo que es exploraciones geotécnicas. Me gustaría leerlos. Ya regresé, ya regresé a mi ciudad, o bueno, la ciudad donde radico, ¿no? Muy bien, excelente. Conocer el terreno también, claro que sí, es un alcance muy importante, ¿no? Que la ejecución de una exploración geotécnica nos va a brindar, ¿no? Eh, a ver, me vale. Conocer el terreno, lo podríamos, ¿no? Considerar reconocimiento, ¿no? Así es el término, del terreno y, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Ahí lo que veo, conocer o analizar las características, eh, por ahí, Ana, a Fabiola, características del suelo. Considero que tenemos 4 ideas, ¿no? Bastante valiosas que podemos ya estar relacionando justamente con una exploración geotécnica. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión, algún alcance? ¿Alguien más? Muy bien, entonces no hay problema, porque como vuelvo a repetir, ¿no? Vamos a utilizar estas 4 ideas con mucho significado, con mucha información, ¿no? Para poder hablar de una exploración geotécnica, ¿no? En realidad, lo que vamos a ver a continuación justamente son los pasos o las etapas que vamos a tener que realizar para poder eh, reconocer un terreno y obviamente este terreno que está conformado por suelo, ¿no? Va a ser posible determinar esas características. Para ello, ¿no? Entonces lo voy a ordenar un poquito, ¿no? Entonces, esta exploración geotécnica me va a permitir realizar un reconocimiento del terreno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Este terreno que está conformado justamente por suelo. Entonces, para poder conocer estas características o estas propiedades del suelo, entre ellas, por ejemplo, lo que es la resistencia al corte. ¿Se acuerdan que acabamos hace el día de ayer estábamos hablando todavía de una característica del suelo efectivamente, que es resistencia al esfuerzo cortante? Entonces, para ello, ¿qué vamos a requerir? Hacer las exploraciones. Entre ellas, vamos a hablar bastante de lo que es la ejecución de calicatas. ¿Qué es una calicata, profesora? ¿Nos podría explicar? Una calicata es una técnica de exploración en campo,
obviamente, ¿no es cierto?, en campo. Ya, pero el nombre ya nosotros podemos relacionar, ¿no es cierto?, que es una excavación, obviamente de un área dentro del terreno, ¿sí? Con esa ejecución de calicatas, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos caracterizar el suelo, ya sea in situ, ¿ya? A ver, vamos a colocar en ordencito. Podemos caracterizar el suelo, ya sea in situ o obteniendo muestras del suelo para poder, ¿no?, evaluarlas, analizarlas en laboratorio. De esa manera, nosotros estaríamos realizando un estudio de suelos, ¿no? Más comúnmente, ¿no?, llamado estudio de mecánica de suelos, ¿no es cierto? Así es, mecánica de suelos. ¿Con qué objetivo? Vuelvo a repetir, este estudio de mecánica de suelos justamente nos va a dar una información muy valiosa de las características o de las propiedades del suelo. Este estudio de mecánica de suelos se puede realizar con diferentes tipos o con diferentes fines, ¿no es cierto? Existirá estudio de mecánica de suelos, por ejemplo, con fines de cimentación, ¿no? Ya más o menos nos ubicamos. Cimentación está relacionado con, básicamente, con lo que es las edificaciones, ¿no? Este estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación. También hay o se realiza estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación, ¿sí? Hay otros ensayos, otro tipo de análisis que nos va a pedir, digamos, una obra geotécnica, ¿no?, con estas características de pavimentación. También existen estudios de mecánica de suelos con fines de estabilización de taludes, ¿no? Nos van a dar justamente los lineamientos para poder realizar este estudio de mecánica de suelos. Y también podríamos hablar el estudio de mecánica de suelos con fines de habilitación urbana, ¿no? Digamos, este tema de estudio de mecánica de suelos con fines de habilitación urbana, muy requerido, ¿no?, dentro de nuestro país también en áreas, ¿no?, en sectores donde hay un crecimiento poblacional y se busca, ¿no?, nuevas áreas de terreno para poder vivir, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, justamente este tema de exploración geotécnica y muestreo nos va a dar todas estas pautas, ¿no? Nos va a dar todas estas pautas con respecto al reconocimiento del terreno, a la ejecución o la realización de técnicas de exploración. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder determinar las características del suelo. Y en base a estas características yo elaboro un estudio de mecánica de suelos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Interesante? Vamos entonces a continuar, ¿ya? Entonces, el contenido de esta parte de la unidad 1, ¿no?, de este tema, justamente está referida a lo que es introducción, lo que son prospecciones geotécnicas, luego lo que es lo que vamos a comentar dentro de este material de clases, el propósito de una investigación geotécnica. También hablaremos de las etapas de una investigación geotécnica, la normativa, que es muy importante ya estar abordando, ya estar identificando, ¿no?, que en este caso la normativa a utilizar será ¿qué normativa creen que vamos a utilizar dentro de este tema? ¿Qué normativa creen? ¿Ahí están, chicos? ¿Están presentes en la sesión? La E050, como dice. Eso es, la E050, ¿no?, que todos ya debemos estar revisándola, ¿no?
También, justamente en función a esta normativa, como documento legal, vamos a poder determinar cuántas exploraciones, ¿no? Cuántas exploraciones puedo realizar dentro del terreno. En este caso, vamos a hacerlo con fines de cimentación, considerando ya sea cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas, ¿de acuerdo? También vamos a determinar esa profundidad de exploración, ¿no? No simplemente voy a decir, acá va a haber una cimentación superficial, entonces la profundidad de exploración va a ser aproximadamente 1.50 metros o máximo 2 metros. Tenemos que sustentar esa profundidad a la cual debo de realizar esa exploración mediante ya sea con calicatas o ya sea con perforaciones, ¿no? Que alcancen mayor profundidad. Luego vamos a hablar justamente de los métodos de exploraciones geotécnicas para finalmente, ¿no? Comentar las técnicas de muestreo. Como vuelvo a repetir, ¿no? Todas estas etapas o estos aspectos nos va a ayudar para poder elaborar un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y dentro de este estudio de mecánica de suelos justamente hay un componente muy importante que es la realización de ensayos en laboratorio. Pero estos ensayos en laboratorio van a requerir de muestras, ¿sí? De muestras. Entonces, justamente en esta parte vamos a comentar sobre las técnicas de muestreo que existen, ¿ya? Para poder elaborar este estudio de mecánica de suelos. Muy bien, esto es el contenido que vamos a ver en esta, bueno, no en esta sesión, no alcanza el tiempo, vamos a hacerlo por lo menos hasta el punto 6, ¿no? De repente vamos a revisar la normativa hasta el punto 5 o 6, ese sería la programación para esta sesión, ¿no? Y el resto lo dejamos para el día de mañana. Entonces, esperemos que nos dé tiempo, seguro que sí, para poder hacer una aplicación con respecto a lo que es el uso de la normativa también, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería comentar, ¿sí? Eso es lo que quería comentar y vamos a arrancar, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, ok. Muchas gracias por la confirmación. Si nosotros, o sea, nosotros tenemos que identificarnos, ¿no? Dentro de lo que es ya nuestra formación profesional, dentro de lo que es la especialidad de geotecnia, tenemos que familiarizarnos, identificarnos con nuestro entorno, ¿no? Y este entorno creo que es muy conocido por muchos, creo yo, por muchos de nosotros, ¿no? Es el acantilado, ¿no? De la Costa Verde, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, para poder ejecutar, ¿no? Estas edificaciones sobre este acantilado, ¿qué se ha realizado? ¿Cuál ha sido justamente las actividades previas antes de ejecutar estas obras civiles que vemos a lo largo de la Costa Verde, ¿no? ¿Qué es lo que se ha realizado? Se ha realizado estudio de suelos. Así es. Ese estudio de mecánica de suelos, así le vamos a llamar, el famoso EMS, ¿ya? Ese estudio de mecánica de suelos justamente es el resultado de esta exploración geotécnica que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Qué componentes tiene? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué componentes tiene un estudio de mecánica de suelos? Y ustedes ya lo han comentado en la primera diapositiva que anoté. Tengo, ¿no? Para poder realizar este estudio de mecánica de suelos, tengo que revisar la información existente. ¿Para qué voy a? Primero, ¿no? Obviamente, voy a hacer este estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para estas edificaciones, ¿no es cierto? De 15 o 20 pisos. Entonces, previamente tendré que revisar la información existente del lugar, ¿no? Eso es lo primero que se hace, ¿no? Tendré que ir al INGEMET, por ejemplo, si ahí está data sobre la geología del lugar. De repente hay estudio de mecánica de suelos
de antiguos, ¿no? Antiguos a la fecha que estoy realizando el mío. No es con la finalidad de copiarme o de sacar algún dato, ¿no? Porque cada proyecto geotécnico requiere un único estudio de mecánica de suelos, debidamente firmado, ¿verdad? Tendré que ver la topografía, ¿no? Tener esa información preliminar, ¿no? Es una información existente, preliminar del lugar, ¿sí? ¿Qué otro componente tiene este estudio de mecánica de suelos? Tengo que elaborar el plan de investigación geotécnica. Elaborar un plan, ¿ya? Un plan, así nada más, elaborar un plan. Pero obviamente, como estamos hablando de esta especialidad en la geotecnia, va a estar relacionado, ¿no? Este plan con lo que son investigaciones o, vamos a llamarle así, investigaciones geotécnicas. ¿En qué consiste, profesora, esta elaboración del plan, no? Justamente tendré que, de acuerdo a esta revisión de la información existente del lugar, tendré que proponer ya, ¿no? En este caso, de repente a mi cliente, qué tipo de ensayos ya deberían de estar realizándose, ¿no? Por ejemplo, otro, cuál es el acceso, ¿no? ¿Cuál es el acceso que puede existir, ¿no? Para poder llevar los equipos necesarios para este estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entre otros. Tenemos que elaborar un plan, ¿no? Elaborar un plan. Muy bien. Y después de haber elaborado un plan, presentarlo, recién entramos a la parte de ejecución con respecto a este estudio, que sería la exploración de campo. La exploración de campo. Entonces, en este sentido, en esta etapa, le vamos a llamar tercera etapa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ensayos. Vamos a hacer ensayos. Y para estos ensayos, justamente, hay dos formas de realizar. Mediante investigaciones directas y mediante investigaciones indirectas. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la investigación directa? Por ejemplo, es cuando ejecuto una técnica de exploración que me permite interactuar de forma directa con el suelo. Por ejemplo, un ejemplo, profesora, ¿cuál sería un ejemplo de esta exploración de campo? La ejecución de calicatas. Cuando hacemos unas calicatas, imagínense si dentro de este entorno, ¿no? En la parte, desde la parte superficial hasta una profundidad determinada, yo ejecuto una calicata. Voy a tener esa información directa, de forma directa del suelo, ¿sí o no? Voy a poder ver el suelo, voy a ver su estratigrafía, así, ¿no? Y puedo, de manera visual, puedo ya reconocer el tipo de suelo, de manera visual, ¿ya? De manera visual. Eso es. ¿Y cuál sería el tipo de investigación indirecta? Porque usted comentó de investigación directa y otra indirecta. La indirecta, por ejemplo, es otro tipo de exploración en campo, pero que no me va a ayudar o que no voy a tener contacto directo, ¿no? Con el suelo. Y me van a ayudar a estimar, no me van a ayudar a obtener las propiedades del suelo, sino a través de correlaciones puedo estimar las propiedades del suelo. En este caso hacemos, ¿no? Nos estamos refiriendo ya a lo que son exploraciones de campo. En las investigaciones indirectas, ¿no? Por ejemplo, se aplica mucho la geofísica. Voy a poner acácito. Las exploraciones de campo se pueden realizar mediante investigación de campo, de investigación directa. Un ejemplo de esta investigación directa son las calicatas, ¿ya? Y otra es la investigación indirecta. Un ejemplo de esta investigación indirecta es el uso de la geofísica. ¿De acuerdo?
Muy bien. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una investigación directa y una investigación indirecta? ¿Alguna diferencia? Estoy anotando ahí, ¿no? Todos los componentes para un estudio de mecánica de suelos. ¿Sí? A ver, ¿me copian? La diferencia entre una investigación directa y una investigación indirecta. Directa es in situ, muy bien. ¿Qué más me permite la investigación directa? Se trabaja con el material in situ y la indirecta no. Ok. Ambas se trabajan in situ, ¿no? Ambas se trabajan in situ. Tanto una investigación directa y una indirecta puedo trabajarla in situ, ¿de acuerdo? En campo, ¿no? Se podría decir. Pero ¿qué pasa con una investigación directa, ¿no? Si hacemos una calicata, ¿qué es lo que me va a permitir este tipo de investigación? Una calicata. Interactuar, muy bien, conocer el estrato, ¿no? Tener mayor contacto con ese suelo, ¿verdad? La calicata. Y la geofísica, por ejemplo, la geofísica me va a permitir, sí, poder caracterizar el suelo, pero de una manera indirecta, a través de correlaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos utilizar, ¿no? Un método bastante utilizado dentro de la geofísica es el ensayo del más W, ¿no? Más W. Ahí lo vamos a comentar. Pero en este caso, ¿no? A través de respuesta, en este caso de la geofísica, específicamente a través de ondas, eso, Ana María, ¿no? A través de ondas vamos a esperar respuesta, ¿no? Para poder caracterizar o definir ciertas características del suelo a través de ondas sísmicas, por ejemplo. Pero no vamos a interactuar con el suelo, porque justamente estas ondas se van a generar desde la superficie del terreno, ¿no? Desde la superficie del terreno para abajo. Pero yo no voy a poder ver qué cosa hay abajo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Está claro? Estamos definiendo, acá me quedé, estamos definiendo los componentes de un estudio de mecánica de suelos, ¿sí? De un estudio de mecánica de suelos que hemos dicho, tenemos que revisar la información existente del lugar, tenemos que elaborar un plan, ¿no? Un plan, eso. Luego tenemos que ejecutar ya lo que es la exploración de campo a través de dos tipos de investigación, directa e indirecta, ¿no? Calicatas o geofísica. Pues si podemos poner un ejemplo. Pero ojo, no son los únicos, no son las únicas técnicas, ¿no? Walter nos dice, una investigación indirecta también podría ser consultar el vencido del lado que me indique el tipo de suelo que obtuvo en su terreno. No, porque tendría, esto es parte, yo considero, Walter, es parte de lo que es la revisión de información existente del lugar. No puede ser una investigación indirecta, porque esta investigación indirecta está referida a la ejecución de una técnica, ya sea la geofísica, ¿no? Ya sea lo que es la parte, la resistividad eléctrica, tiene que haber una técnica, ¿no? O el empleo de una técnica para ser considerado una investigación indirecta. ¿Está bien, Walter? Claro que sí. Muy bien. Ok. Investigación indirecta. Muy bien. Ok. Entonces, nos hemos quedado en la ejecución de lo que es la exploración de campo. Y una vez que obtengo, si se requiere, por ejemplo, realizar ensayos, tendré que hacer un muestreo para ejecutar
ensayos, ¿no es cierto? Ejecución de ensayos. Pero les cuento que puede haber o se puede realizar ensayos tanto en campo como en laboratorio, ¿no? Estos dos tipos de ensayos se pueden realizar, ¿no? Luego haré el respectivo, ¿no? Análisis de los resultados, o sea, gabinete en otras palabras, ¿no? El tema del gabinete, ¿no? Ahí está. Para luego elaborar el informe técnico. Elaborar el informe técnico, ¿no? Eso es básico dentro de lo que es el estudio de mecánica de suelos. Tiene que haber un informe técnico. En este informe técnico se tendrá que adjuntar planos, se tendrá que adjuntar, por ejemplo, los perfiles geotécnicos, ¿no? El plano de ubicación, etcétera, ¿no? También tendremos que indicar dentro de este informe técnico los parámetros del suelo, la capacidad de carga del suelo, ¿no? O capacidad portante, que es lo que también vamos a conocer dentro del curso. Muy bien, esto es un poco de lo que se realiza justamente para poder elaborar un estudio de mecánica de suelos, ¿ya? Entonces, vamos a detallar paso a paso justamente con respecto a la exploración de campo, ¿ya? A la exploración de campo. Eso es lo que queremos hacer dentro de este estudio de mecánica de suelos. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, a esa exploración de campo, ¿qué le hemos llamado? Le hemos llamado exploración geotécnica. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver. Entonces vuelvo a la imagen, ¿no? Que tenemos en la pantallita. Todas estas edificaciones han tenido que realizar su estudio de mecánica de suelos, ¿no? Teniendo en cuenta todos los componentes que hemos comentado, ¿no? Hace unos minutos atrás. Entonces, justamente, este estudio de mecánica de suelos, que dentro de lo que es la exploración de campo, nos va a permitir obtener el perfil del suelo, ¿no? El perfil del terreno. Y, por ejemplo, este perfil del terreno se puede elaborar combinando lo que son investigaciones directas y lo que son investigaciones indirectas, perdón, directas, indirectas. ¿Qué hemos dicho que son las investigaciones directas? Nos permiten actuar, son técnicas, ¿no? Que nos permiten interactuar de forma directa con el suelo. Por ejemplo, una calicata. Una calicata. Si yo hago una calicata hasta esta profundidad, voy a poder interactuar con el suelo. Voy a poder visualizar de manera directa, valga la redundancia. Pero si aplico una investigación directa, voy a tener también información, ¿no? Sin embargo, no voy a poder interactuar con el suelo, no voy a poder ver que a esta profundidad, qué tipo de material hay, qué características tiene, no. Pero sí a través de correlaciones voy a poder caracterizarlo, ¿ya? Por eso hay directas e indirectas. Solamente un alcance que les quiero dar. Cuando nosotros estemos realizando, por ejemplo, proyectos geotécnicos, nos van a solicitar siempre el estudio de mecánica de suelos, ¿ya? Siempre nos van a solicitar. Entonces, ese estudio de mecánica de suelos se va a aprobar, ¿no? Se va a aprobar si se ha desarrollado, para este estudio de mecánica de suelos las investigaciones directas. Una investigación directa.
Si se ha desarrollado una investigación directa, nos van a decir check. Obviamente, si está debidamente desarrollado, calculado, ¿no? Todos los parámetros del suelo, nos van a decir check. En cambio, si presentamos el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Donde se ha desarrollado únicamente una investigación indirecta, ese proyecto geotécnico no nos van a aprobar, nos van a rechazar. Y nos van a decir, tiene que realizar, ¿no? Tiene que realizar una investigación directa adicional. Y obviamente, si esta investigación directa está complementada con una indirecta, nos van a decir, hay mayor información. Y está bien calculado, entonces nos aprueba. ¿Está bien? Solo la investigación directa, si nosotros realizamos este estudio mecánico de suelos con una investigación indirecta, no nos aprueban como tal. Esta siempre, o mejor dicho, es obligatorio la realización de una investigación directa. Y si es al mismo tiempo de una investigación directa e indirecta, con mayor razón, nos aprueban. Entonces, justamente, acá estamos viendo el perfil geotécnico de un terreno donde se ha realizado tanto investigaciones directas como investigaciones indirectas. Y seguramente ha sido aprobado. ¿De acuerdo? Para tenerlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, ¿no? Vamos a tener mayor tiempo de explicarles, ¿no? Porque de repente es algo, no es de repente, ¿no? Seguramente es un tema que estamos cogiendo por primera vez, ¿no? Entonces vamos a dar mayor información. No sé si me confirman si todo está bien, se está entendiendo, están de acuerdo, podemos avanzar. O están en la sala. Hola, hola. Okay, todo claro, sí se entiende. Ok, vamos entonces avanzando. Vamos avanzando. Ahí está justamente una prospección geotécnica para que tengamos una idea, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo acá? Están desarrollando un tipo de, una técnica de investigación, ¿no? ¿Con qué finalidad? Justamente de determinar las características mecánicas e hidráulicas del suelo. Habitualmente, como lo dice acá en el segundo párrafo, esta prospección geotécnica incluye la obtención de muestras del subsuelo, ¿no? Entonces vamos a tener que ejecutar, desarrollar alguna técnica de exploración, ¿no? Hasta la profundidad analizada o de interés, y habitualmente vamos a poder rescatar, ¿no? Una muestra. ¿Para qué? Para complementar nuestro estudio de mecánica de suelos. ¿Con qué, profesora, vamos a complementar? Con la ejecución de ensayos, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo dentro de nuestra lámina, ¿no? Es la ejecución de una investigación directa, ¿ya? ¿Saben qué tipo de técnica de exploración es? En otras palabras, ¿saben qué tipo de ensayo se está desarrollando? Hola, hola. ¿Qué tipo de ensayo se está desarrollando? Es un ensayo, muy bien, es una directa, ¿no? Es una investigación directa. A través, ¿no? Del ensayo, la ejecución del ensayo SPT. Este ensayo SPT nos va a permitir caracterizar el suelo mediante su metodología, y también nos va a permitir obtener muestra.
Entonces, cuando obtenemos la muestra, mediante este ensayo, estamos ya teniendo un contacto directo con el suelo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es la finalidad de una prospección geotécnica, ¿no? Mediante la aplicación de una técnica en particular. Justamente, esta investigación geotécnica nos va a poder dar información para el diseño y construcción, ¿no? Para el diseño y construcción. Entonces, si nosotros vemos estas dos edificaciones, ustedes dirán, son iguales, ¿no? Nos está diciendo la profesora, encuentre las diferencias entre esta edificación y esta otra edificación. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Si nosotros estamos viendo, ¿no? Que tenemos las mismas características en cuanto a la estructura principal. ¿Cuál será la diferencia entre esas dos? ¿Alguien? Muy bien, la excavación, ¿no? Que se hizo una con otra. Muy bien. La imagen de la derecha, o vamos a empezar con la imagen de la izquierda, ¿no? Para esta edificación se realiza una excavación más superficial, ¿verdad? Con respecto a la imagen de la derecha, ¿no? En la cual podemos afirmar que la excavación que se ha realizado ha sido más profunda. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos edificaciones? La cimentación, así es, Ana María, ¿no? La cimentación. Acá tenemos una cimentación superficial y acá tenemos una cimentación profunda, ¿no es cierto? ¿Y de qué dependió, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha determinado que para esta edificación propongo una cimentación superficial y para esta edificación propongo una cimentación profunda? ¿De qué ha dependido? Claro que sí, ¿no? Muy bien, de la capacidad portante del estrato, ¿no? ¿Y dónde encontramos esta información de la capacidad portante del terreno? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos? En el estudio de mecánica de suelos, ¿verdad? En el estudio de mecánica de suelos. ¿Y quién ha determinado justamente que para una edificación, que es la misma edificación, ¿no? La carga de la estructura es la misma. Justamente que para una edificación se considere una cimentación superficial y en la otra una cimentación profunda, el tipo de suelo, ¿no? Acá considerando que justamente hay una variación entre uno y otro, ¿no es cierto? Entre uno y otro. Entonces, justamente esta investigación geotécnica que nosotros estamos conociendo ya tiene estos propósitos. Evaluar la idoneidad general del sitio para el proyecto propuesto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro propósito tiene? Permite realizar un diseño adecuado y económico, ¿no? De repente en este terreno era más adecuado proyectar unos pilotes, ¿no? De repente nos salía un poquito más caro que una cimentación superficial, pero era el diseño más adecuado, más, digamos, dentro del punto de vista técnico, más apropiado. Finalmente, el tercer propósito es revelar y prever las dificultades que puedan surgir durante la construcción debido al suelo y otras condiciones locales, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros queremos, ¿no? Que el estudiante pueda determinar
o que pueda definir un diseño, pero ese diseño va a estar en función a una investigación geotécnica previa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto ya lo hemos discutido, creo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de una investigación geotécnica? ¿No? Va a depender del tipo y tamaño y importancia de la estructura. Tenemos que tomar en cuenta la normativa. También va a depender de la familiaridad del ingeniero con los suelos del sitio y también de las exigencias del cliente. No hay que descuidar esto. No hay que descuidar esto, ¿por qué? Porque nosotros como, digamos, como técnicos y al final como gestores, vamos a tener que interactuar justamente con el cliente, ya sea un cliente de lo que es la parte pública o estatal o privado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las estructuras, como dicen acá, con más sensibilidad a asentamientos, usualmente requiere una investigación geotécnica más exhaustiva. ¿En qué tipo de, digamos, circunstancias o condiciones creen que vamos a tener estructuras con más sensibilidad a asentamientos? ¿En qué tipo de situaciones o en qué tipo de suelos de repente, ¿no? ¿En qué tipo de En suelos? Bueno, arcillosos. muy bien. Justamente las arcillas son un tipo de suelo bastante, ¿no? Bastante, digamos, complejo, es un tipo de suelo bastante complejo, y las estructuras sobre este tipo de suelo, sobre estos suelos arcillosos, van a tener mayor sensibilidad, van a ser más vulnerables a asentamientos. Entonces, nuestra investigación geotécnica que nosotros vamos a proponer, que vamos a desarrollar, tiene que ser, tiene que ser bastante exhaustiva, exigida, ¿ya? Entonces, en todo proyecto, como dice nuestra lámina que está ahí, en todo proyecto se debe realizar investigaciones geotécnicas antes del diseño, ¿sí? Antes, eso quiere decir, esta etapa es el más extenso, porque si ustedes se han dado cuenta, hemos realizado diferentes o hemos mencionado diferentes componentes, ¿no? Revisar la información existente, elaborar un plan de investigación, la exploración de campo, ensayos en laboratorio. Esta es la parte más extensa. También, pero las investigaciones geotécnicas se deben de realizar durante el proceso de diseño, ¿no? Tenemos que hacer las corroboraciones, las verificaciones y también durante la construcción. A eso se le llama, uy, ¿qué pasó? Un momentito. Ahora sí. A esto se le llama durante la construcción, cuando hacemos investigaciones geotécnicas, se le llama control de calidad, ¿ya? Control de calidad. Muy bien, entonces un poquito lo que ya habíamos hablado, ¿no? La fase 1 va a estar referida a lo que es la revisión de información existente, o sea, estudio documental. Entre ellos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos revisar? Planos, condiciones de carga, informes geotécnicos previos, antiguos, pero ojo, solamente para tener una referencia, ¿sí? Una referencia. La topografía del lugar, mapas geológicos, si hubiere imágenes satelitales, toda esa información existente va a ser válida, ¿no es cierto? Lo que es la sismicidad, la hidrología. ¿Por qué es válida? Justamente para poder elaborar nuestro plan de investigación y también complementarlo con un reconocimiento preliminar, o sea, una visita al lugar. Esto es muy importante también, ¿ya? Es muy importante. Ahí, lo dejamos. En la fase 3, la exploración, ¿no? Lo que decíamos, acá esta etapa es recontra importante porque podemos conocer la estructura geológica, el espesor, la secuencia y extensión de los estratos del suelo.
Y esto lo voy a conseguir mediante la ejecución de calicatas, como estamos viendo aquí, ¿no es cierto? O mediante la ejecución de perforaciones, ¿sí? Esto es mediante el ensayo SPT, ¿no? Además, podemos determinar las condiciones de agua subterránea. En ambos casos, con calicatas o con perforaciones, ¿no? Podemos determinar si hay agua subterránea. Y es más, ¿a qué nivel? Podemos ejecutar pruebas in situ. Esta es una prueba in situ. Esta es una toma de muestra, ¿no? Es una muestra del tipo no alterada, ¿no? Llámese inalterada. ¿Y para qué me va a servir esta muestrita, profesora? Para complementar esta caracterización con ensayos de laboratorio. ¿De acuerdo? Estamos en la fase 3. La fase 4, justamente lo que decíamos, debemos de realizar las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio con esas muestras que hemos obtenido. Entonces, estas pruebas de laboratorio tienen objetivos como clasificar suelos, conocer la resistencia, el esfuerzo de formación del suelo, la permeabilidad, la deformabilidad y la compactabilidad del suelo. Teniendo los resultados de estos ensayos de laboratorio, de campo, podré redactar mi informe, ¿no? Algo lo que hemos estado ya comentando, ¿sí? Esta redacción del informe debe tener una descripción clara del suelo de sitio. Debemos ser bastante detallistas en nuestro informe. ¿Cuáles son los métodos de exploración que hemos aplicado? ¿No? ¿Cuáles son los ensayos in situ y de laboratorio que hemos desarrollado? Si se ha presentado nivel freático o roca basal, también tenemos que indicar cuál ha sido la profundidad. También tenemos que indicar o informar, ¿no? Cualquier suelo inusual, digamos un suelo orgánico para nuestra edificación, no es conveniente la existencia de un suelo orgánico. Entonces tenemos que informarlo, valga la redundancia, dentro del informe para que se pueda tomar en cuenta dentro de la parte de ejecución. ¿Qué pasaría si dentro del terreno de análisis, dentro de del terreno donde estamos realizando la investigación geotécnica, informamos que hay un suelo orgánico? ¿Qué pasará en la etapa de ejecución del proyecto? ¿Lo dejamos así, el suelo orgánico? ¿Lo dejamos tal cual? No, ¿no es cierto? El suelo orgánico tiene que ser retirado porque es muy, muy compresible y puede ocasionar grandes, grandes asentamientos. ¿De acuerdo? Muy bien. También realizar o retirar todo ese material del terreno para reemplazarlo por uno, ¿no? Acá, ahí llamamos el relleno. Muy bien, así es, ¿no? Continuamos, esto es un poquito teórico, una información es requerida para poder realizar una investigación geotécnica, ¿no? También tenemos que informar dentro del informe el estrato portador de agua subterránea, ¿no? ¿Qué características tiene ese estrato? Y la información de cualquier evento geotécnico que perjudique la construcción. Estas son las 4 fases para tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Para tomar en cuenta. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos entonces a empezar ya con la realización de un programa de investigación geotécnica. Y para esto, para esta programación la realización de este programa de investigación geotécnica, voy a tener que hacer uso de ¿qué? De nuestra normativa. ¿En qué consiste el programa, profesor? ¿No? Entonces,
En este caso, vamos a hablar que el programa de investigación geotécnica o exploración de suelos, ¿no? Generalmente involucra pozos, pruebas in situ o perforaciones, ¿no? Acá en pozos o calicatas, ¿no? Nos referimos a esas calicatas. En esas calicatas se puede desarrollar ensayos in situ, ensayos de campo también se les llama. También se puede realizar perforaciones, ¿sí? Eh, Justamente esta exploración geotécnica, ¿no? Va a consistir en determinar la necesidad y alcance de cada exploración geofísica, ubicación preliminar de pozos, número de pozos o calicatas, si quieren llamarlo, y pozos de prueba, y profundidad para cada pozo. ¿Qué método voy a utilizar para la ejecución de esos pozos? ¿Cuántas muestras y en qué puntos voy a extraer las muestras de suelo? ¿No? La determinación y necesidad de ensayos in situ y observación de aguas subterráneas. Entonces, ahora sin más preámbulos, sin mayor, digamos, comentario, vamos a presentarle cómo vamos a determinar ese programa de esta investigación geotécnica. En función a que yo lo defino, el especialista lo define. Me invento, tomo como referencia algún proyecto cercano al lugar para poder definir este programa de investigación geotécnica. No. Entonces, ¿qué utilizo, profesor? Vamos a tener que utilizar la normativa. ¿Ya? La normativa. Entonces, para nosotros, para los ingenieros civiles, nuestro documento, ¿no? Legal en el cual nos tenemos que apoyar, en el cual debemos de considerar nuestros diseños, es el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? El RNE. Y dentro de este Reglamento Nacional de Edificaciones vamos a encontrar justamente el capítulo E050 de suelos y cimentaciones, ¿no? Por ahí viene, ¿no? Nuestro curso, ¿no? Ingeniería de cimentaciones, el nombre de nuestro curso, porque tiene que ser validado legalmente mediante una normativa. Entonces, les presento dentro de lo que es ya la normativa E050, su contenido, ¿no? ¿Ustedes ya lo tienen abierto? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Entonces, esta normativa ha sido aprobada el 30 de noviembre del 2018. Hasta el momento no hay otra actualización, ¿sí? Es decir, ya tenemos 4 años aproximadamente utilizando esta normativa. Entonces, justamente esta normativa va a estar referida a la exploración geotécnica con fines de cimentación. De ahí vienen suelos y cimentaciones. Acá está la parte, se podría decir, legal, ¿no? Todos los documentos contractuales en los cuales se ha amparado su aprobación. Entonces, se resuelve, ha habido una modificación, esta es la versión del año 2018, y también se aprueba o se resuelve su publicación y difusión. Y a partir de ahí, nosotros utilizamos esta normativa para poder realizar nuestros diseños correspondientes. Tiene 6 capítulos. El capítulo 1, ¿no? Viendo un poquito rápido lo que contiene, capítulo 1 se refiere a lo que son disposiciones generales, la parte de lo que es la obligatoriedad del empleo de esta normativa, cuál es el ámbito de aplicación, las definiciones de algunos términos que nos van a ayudar mucho justamente para el desarrollo de nuestro curso. Leamos este capítulo, ¿no? Cuáles son las responsabilidades del profesional dentro de lo que es el estudio de mecánica de suelos, entre otros. Y el capítulo 2 ya se refiere a los estudios. Justamente nosotros vamos a aplicar en esta sesión
o vamos a utilizar este capítulo 2, porque vamos a definir un programa de exploración de campo, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos, y vamos a comentar sobre ensayos de laboratorio. Esto es lo que vamos a tener que, vamos a revisar también nosotros, o ya hemos estado revisando para poder dar nuestro control de lectura 1 el día de mañana, ¿verdad? En el capítulo 3 tenemos análisis de las condiciones de cimentación. Si ya vamos a hablar de cimentaciones superficiales en la próxima semana, seguramente vamos a tener que leer el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿de acuerdo? Estos son justamente estos dos capítulos, 3 y 4, están referidos a lo que ya son las cimentaciones. Cimentaciones básicamente superficiales. Capítulo 5, cimentaciones profundas, ¿no? Ya la diferencia entre una y otra, ya podemos tenerla presente, ¿no? Y el capítulo 6, esto ya lo haremos para después del examen parcial, seguramente lo vamos a revisar, vamos a hablar de lo que son problemas especiales de cimentación. Dentro de esta normativa nos definen claramente cómo se definen los suelos colapsables y qué se debe hacer. Cuando hay un ataque químico por suelos y aguas subterráneas, ¿qué se debe hacer? Cuando hay suelos expansivos, ¿cómo se identifican estos suelos expansivos? Cuando hay en un lugar, en un terreno, se desarrolla licuación de suelos, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo de abordar este fenómeno dentro de lo que es el diseño de cimentaciones? Y vamos a hablar de sostenimiento de excavaciones. ¿De acuerdo? Esto es un poco del contenido, no es un poco, sino es el contenido de la normativa E050. 6 capítulos. Y estos 6 capítulos vamos a tener que revisarlos y van a ser parte de nuestros controles de lectura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, así progresivamente o paralelamente a nuestro avance del curso, vamos a estar revisando también nuestra normativa E050. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué nos toca de esta normativa. Nos toca el capítulo 2. Ustedes lo revisan estito, ¿no? Nosotros vamos a abordar básicamente, específicamente, el artículo 15. El artículo 15 del capítulo 2. ¿Por qué, profesora? Veamos. Hasta aquí, ¿alguna consulta, por favor? ¿Todo bien? ¿Qué tal está la señal de la señal del internet? Todo bien, perfecto. El mío también. Ya no tengo problemas, creo, de señal. He vuelto a la normalidad. Muy bien. Listo. Entonces, ya hemos revisado un poquito de la E050. Y vamos primeramente para definir no hay que perder nuestro foco, para definir nuestro programa de investigación geotécnica, ¿qué es lo que primero se hace? Vamos a tener que determinar el tipo de edificación u obra para determinar el número de puntos de exploración. Recordemos que estamos utilizando una normativa con fines de cimentación. Entonces, las estructuras que vamos a tener que identificar en esta parte es justamente referidas, ¿no?, mayormente a edificaciones de todo tipo. Edificaciones de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué tipo de edificaciones podemos estar ya determinando? Una edificación aporticada de acero, por ejemplo, ¿no? Una edificación compuesta de pórticos y muros de concreto, por ejemplo, muros portantes de albañilería, base de máquinas y similares, estructuras especiales, otras estructuras, ¿no? Luego, tanques elevados y similares, plantas de tratamiento de agua, instalaciones de agua y alcantarillado en obras urbanas. Eso es lo primero que tenemos que identificar, ¿no?
dentro de nuestra exploración, o para nuestra investigación geotécnica, qué tipo de edificación u obra, ¿no?, estamos abordando. Entonces, acá están los tipos de estas edificaciones u obras. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Los números de pisos. Número de pisos, incluidos los sótanos. ¿Ya? Número de pisos, incluidos los sótanos. Entonces, tenemos, o pueden existir edificaciones que van a ser diseñadas o emplazadas, ¿no?, con menor o igual a 3 pisos, de 4 a 8 pisos, de 9 a 12 pisos y mayor a 12 pisos. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí? Un ejemplito así rapidito para poder aplicar el uso de esta tablita 1. ¿Ya? Entonces, a ver cómo lo trabajamos. Acá vamos a trabajarla, ¿bien? Si tenemos, por ejemplo, ¿no?, si tenemos una edificación aporticada, así está la descripción, ¿no es cierto? Una edificación aporticada de concreto, así le vamos a llamar, que tiene 10 pisos más 2 sótanos. ¿Está bien? Según la tabla número 1 de la normativa E050, ¿a qué tipo de edificación pertenecerá? ¿Qué tipo de edificación pertenecerá? Ajá. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Nos han dicho tipo 2. ¿Está bien? Ok, perfecto. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Es aplicar únicamente esta tablita, ¿no? Entonces, estamos indicando, es un aporticado de concreto, ¿no?, o edificación de muros, de pórticos o muros de concreto, y tienen 10 pisos y 2 sótanos. Entonces, sería de 9 a 12 pisos, ¿verdad? Porque los sótanos se incluyen como pisos. Entonces, debemos de sumar. Entonces, era una edificación del tipo 2. ¿De acuerdo? Facilito. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Entonces, creo que mayor misterio acá no va a haber, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, el primer punto dentro de este programa de investigación geotécnica es determinar el tipo de edificación u obra. Y ya sabemos cómo. Entonces, todos tenemos ya un puntito, ¿no es cierto? Según esto, lo que hemos calculado, tipo 2. Profesor, y si me dicen semisótano, ¿cómo lo considero? ¿No? Por ejemplo, hay casos, ¿no?, que no tienen la altura para un sótano. Este semisótano también se considera como tal. No como medio piso. Es como un sótano. ¿Está bien? Por más que dice semisótano, se considera como si fuera un piso, ¿no? Está bien. Ok, Amanda María, excelente. Muy bien. Entonces, esa aclaración, por favor, esa aclaración. ¿Ya? Entonces, ahí lo dejamos. Sigamos, conozcamos un poquito más de esta normativa. Estamos utilizando la normativa dentro de lo que es el capítulo 2, ya, de estudios, ¿no es cierto? Específicamente dentro del documento que hemos compartido, está en página 6, creo que está. Página 7, ¿sí? En la página 7. Entonces, acá también dentro de este capítulo 2, página 7, nos dicen los datos generales de la zona, ¿no?
¿Qué significa PR? PR significa profesional responsable, ¿sí? Responsable. No, la azotea no cuenta. No cuenta, porque estamos hablando de pisos techados. ¿De acuerdo? Estamos hablando de pisos techados. ¿Está bien, Walter? Walter está con las preguntas muy apropiadas. Muy bien, me alegro. Entonces, seguimos revisando nuestro capítulo 2. Estamos en la determinación del tipo de edificación u obra, los datos generales de la zona, de las edificaciones colindantes, otra información, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de exploración de campo, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes están viendo? ¿Están siguiendo? Vamos a compartir. No, ustedes tienen abierto, digo, vuestra normativa. Estamos en el capítulo de estudios, ¿verdad? Capítulo 2, estudios. Entonces, un poco lo que nos indica de la información previa, ¿no? Esto ustedes ya lo pueden revisar sin ningún mayor problema, es bastante, o sea, el contenido es bastante lógico, que es lo que debemos de tomar en cuenta, de la obra cimentar, y justamente para este punto nos indican qué tipo de edificación u obra se va a cimentar. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener una codificación, ¿no es cierto? Una tipificación en función a la E050. Ahí está, ¿no es cierto? Luego nos dicen los datos generales de la zona, qué es lo que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, usos anteriores, construcciones antiguas, ¿no? Tenemos que informar, ¿no? Tenemos que informar de las edificaciones colindantes, otra información, las técnicas de exploración de campo para un informe técnico de suelos y para un estudio de mecánica de suelos. Obviamente, el informe técnico de suelos tiene un nivel o no tiene una exigencia, ¿no? Igual a la del estudio de mecánica de suelos. Este informe, ¿no? Con el nombre de EMS, que es el estudio de mecánica de suelos, es un informe completo, más riguroso, ¿no? Más específico. Muy bien, pero en ambos informes, para el informe técnico de suelos y para el estudio de mecánica de suelos, ¿qué debo de indicar? Las técnicas de exploración que se han aplicado. ¿Cuáles son esas técnicas, profesora? No sé a cuáles técnicas. Por ejemplo, una técnica de exploración de campo es el ensayo de penetración estándar SPT, el cual vamos a hablar bastante, ¿ya? Seguramente en la siguiente sesión. Luego, otra técnica de exploración en campo es el método para clasificar de suelos, ¿no? En este caso, utilizando el sistema SUX. Luego, podemos utilizar otra técnica de exploración de campo, es el método de ensayo estándar para la densidad de peso unitario del suelo in situ, mediante el método cono de arena. ¿Qué es lo que voy a determinar? La densidad del suelo in situ, de forma natural, ¿no? En otras palabras, su peso específico, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en este caso utilizando el método cono de arena, ¿no? Esto lo hemos visto en mecánica de suelos, ¿no? El ensayo de cono de arena. Y así podemos tener otras técnicas de exploración de campo que está acá. Ustedes nos toca revisar, ¿sí? Nos toca revisar. Ahí están las normativas también aplicables, ¿sí? Seguimos revisando el capítulo 2 de estudios, cuáles son las técnicas de exploración o la aplicación de las técnicas de exploración, la definición de pozos o calicatas y trincheras, lo que es la realización de perforaciones manuales y mecánicas. Entonces tenemos bastante información para poder también complementar, ¿no? Incrementar todo lo que es las exploraciones geotécnicas. Entonces la normativa E050 nos ayuda mucho en demasía, ¿ya? Muy bien. Ahora, profesora, lo que hemos podido ver hasta ahora es justamente, acá es muy importante también, cuáles son
las aplicaciones de los ensayos que hemos visto anteriormente y cuáles son las limitaciones. Eso es muy importante. Por ejemplo, el SPT, este ensayo bastante hablado y también bastante ejecutado en nuestro medio. Este ensayo SPT, acá está la norma aplicable, la técnica de exploración es mediante perforación, ¿ya? ¿En qué tipo de suelo se recomienda? ¿Qué nos dice? Todos, excepto gravas. Todo tipo de suelos, menos gravas. Entonces, la limitación de este ensayo, ¿cuál sería? Gravas. ¿Qué parámetros se obtiene? N, que es el número de golpes. Lo vamos a hablar seguramente llegado el momento. La técnica de exploración que no se permite es calicatas, ¿de acuerdo? No se permite. Y, obviamente, lo que habíamos dicho, gravas, ¿ya? Entonces, así ese tipo de información podemos tener. Muy bien. Ensayos de laboratorio, ¿ya? También eso tenemos que tomar en cuenta. Para suelos cohesivos, por ejemplo, puede ser así, ¿no? ¿Qué ensayos dentro de la normativa de 050 se contempla para suelos cohesivos, ¿no? Ustedes tendrían que marcar, por ejemplo. Muy bien, entonces, dentro de lo que es el programa de exploración de campo, ¿no? Nosotros necesitamos definir el número de puntos de exploración y la profundidad a alcanzar, ¿no? La profundidad a alcanzar en cada punto, ¿no? Y también nos dice la distribución de los puntos, número y tipo de muestras a extraer, ensayos a realizar in situ, eso lo vamos a ver dentro de nuestra normativa. A continuación vamos a ver justamente cómo definimos los puntos de exploración, o sea, cuántas excavaciones, cuántas calicatas o cuántas perforaciones voy a hacer. Y eso va a estar en función a la tabla 6 de nuestra normativa, ¿ya? A la tabla 6. ¿Qué nos dice? Para definir estos puntos de exploración, tienes que haber ya determinado el tipo de edificación u obra. ¿Se acuerdan? Que nosotros habíamos ya hablado de la tabla número 1 y hemos aplicado, ¿no? Un ejemplito así bastante corto, hemos podido aplicar, ¿no es cierto? O utilizar la tabla 1. Muy bien, justamente acá están, dentro de la tabla 6, están los tipos de edificación u obra. 1, 2, 3, 4, ¿no? En este caso, nosotros hemos hablado de una edificación tipo 2, ¿de acuerdo? Con los datos que nos han dado. También se considera dentro de estas obras la habilitación urbana para viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos? Tenemos que haber determinado el tipo de edificación y el área techada del primer piso. Acá nos dice, el número de puntos de exploración va a estar en función ¿a qué? Al área techada, ¿sí? Al área techada. Entonces vamos a hacer una aplicación tanto de la tabla 1 como de la tabla 6 para avanzar dentro de nuestra propuesta de programa de exploración. ¿Les parece? Ok. Ok, ya, gracias. Todos tienen a la manito, debemos de tener a la mano la tabla 1 y la tabla 6, ¿ya? Vamos a compartir entonces nuestro PPT nuevamente. Ya. Ahora sí. Sí, ¿no es cierto? Sí se ve. Listo, después de haber utilizado la tabla 1, vamos a la tabla 6, que es lo que hemos visto a continuación. Y vamos a ver, ¿ya? A ver, algunos ejercicios. Esperemos que no se grabe. Algunas aplicaciones, no ejercicios. Muy bien. Vamos a imaginar o vamos a considerar que estamos proponiendo un estudio de mecánica de suelos para una edificación, ¿ya? Una edificación que se va a emplazar en un terreno de 100
de 100%, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen que aquí, en esta zona del terreno, se va a emplazar el edificio, la edificación. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más nos dicen? Esta edificación se está proyectando como una edificación con pórticos y muros de concreto, ¿ya? De concreto. Vamos a repetir el mismo número de pisos. 10 pisos más 2 sótanos, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente. Muy bien. Quiero definir número de exploraciones, o sea, en cuántos puntitos, lo que quiero, así un poco, que de repente ya podamos estar entrando dentro de esta parte del curso, es definir en cuánto, dentro de esta área donde va a estar proyectada la edificación de concreto, con pórticos y muros de concreto, de 10 pisos más 2 sótanos, cuántos puntos de exploración debo de ejecutar. ¿Ya? ¿Cuántos? Ustedes me dicen. ¿Aplicando qué? Aplicando la normativa de 0,50, porque es la que nos va a dar esos alcances. No puedo hacerlo con otra, ni a mi criterio. Porque nos van a decir, ¿cuánto sería? 22. Ok, Brian nos dice que tiene 22. Ojo, vamos a tener que especificar algo. En toda el área del terreno, ¿cuánto es el área del terreno? Así es. Área total es 10,000, ¿no? Sí, ¿Brian? es un total. Ok, ya. Entonces, ¿el área techada será los 10,000 metros cuadrados? No. Entonces, ¿cómo determina, profesora, el área techada? En toda edificación, según las normas de urbanidad, ¿no? Nosotros tenemos que dejar un área libre. Y esa área libre es algo ya establecido. El área libre es algo establecido. ¿Cuánto debe ser? El 30% del área del terreno. Es lo que nos van a exigir las municipalidades, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el área construida? ¿Cuánto será el área construida? El área construida que sería equivalente a qué? Al área techada, ¿no es cierto? Será 7,000 metros cuadrados. ¿Hasta ahí está bien? A ver, todos. Ok, perfecto. 7,000 metros cuadrados. Entonces, esa área construida yo la estaría interpretando que va a ser un área techada, ¿no es cierto? Que va a ser el área techada. Entonces, en función a ello, ¿cuántos puntos de exploración, cuántos sondeos se debe realizar dentro de este terrenito que va a ser construido? Muy bien. 16, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesora? Bien sencillo. Esto ya lo habíamos definido. ¿Qué tipo de edificación es? Según la 050, tipo 2. Entonces, según la tabla 6, nos va a indicar, para una edificación del tipo 2, cuántos puntos de exploración o cuántos sondeos debo de realizar, ¿no? Dentro de este proyecto. Me dicen 1 por cada 450 metros cuadrados de área techada del primer piso. Ah, ya.
no me especifican, yo considero que este es el área techada, ¿no? Del primer piso, el área construida. Entonces, voy a decir que el número de puntos de exploración o número de sondeos será igual al área construida entre lo que me especifica la tabla 6. 450, un punto por cada 450 metros cuadrados. Entonces, esto será 7000 metros cuadrados entre 450, efectivamente me va a dar 15.6, pero obviamente yo no voy a decir este valor con decimales. Entonces tendré que redondear al máximo, no, al mayor inmediato, que sería 16 sondeos. Ojo, este es un valor mínimo, ¿no? No son valores, o no es un valor definitivo, sino únicamente es un valor mínimo. ¿De acuerdo? ¿Podría ser, profesora, 18? Hazlo. ¿Qué pasaría si tú encuentras dentro de este terreno, encuentras acá el nivel freático? ¿No? Por ejemplo, tienes presencia de agua. Acá hay una parte húmeda, si quieren llamarlo así. Así. Entonces, tú sabes cuáles son las características de la construcción y tú ya has definido que se debe de realizar ¿cuántos sondeos? 16, ¿no? 1, 2, 3, ya ustedes van a leer en la normativa cómo se van a distribuir estos números de estos puntos de exploración, 16. Pero tú dices, no, en este terreno he encontrado agua. ¿Yo qué haría? Aumentaría siquiera 2 puntitos más. O sea, haría 18 sondeos. Pero tu cliente te dice, si según los cálculos te ha salido 16 sondeos, ¿por qué está aumentando 2 más? Eso implica mayor costo, ¿no? Más gasto. Hay que justificar por qué. Cuando hay este tipo de, ¿no? La normativa nos dice, cuando hay este tipo de, ¿no? Causas inusuales, ¿no? Agua subterránea, suelos inusuales, podemos incrementar el número de sondeos. ¿De acuerdo? Eso ya es criterio. En lo que es diseño va a prevalecer, y obviamente debidamente sustentado, tiene que prevalecer el criterio del diseñador, el criterio del especialista, ¿no es cierto? Muy bien. Rodrigo y Fabiola, pusieron los dos. Hay un mensaje. Ah, ya, tipo 2, perfecto. Ajá, ok, perfecto. Está bien, tipo 2. Veamos otra aplicación, ¿les parece? Que se podría dar también. Esto es una primera, y esta acá abajito lo voy a hacer otra. Entonces, vamos a tener un terreno, ¿ya? Este es reglamento. Según reglamento, ¿no? Siempre se considera el 30% del área terreno. O sea, toda construcción debe de tener, ¿no? Un área libre. Un área libre que corresponde al 30% del área del terreno, siempre. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a ver este ejercicio, esta aplicación, un ejercicio. Tengo 8 metros, vamos a llamarle así, de ancho. Bueno, esto sería un poquito, casi igual, pero le vamos a considerar que es 20 metros, ¿ya? Y es una edificación de albañilería.
¿ya? Tiene dos bloques. Acá hay un bloque. Y acá tiene otro bloquecito. Muy bien, entonces vamos a considerar que la edificación se está proyectando para que tenga 6 pisos más un semisótano. ¿Ya? Más un semisótano. La pregunta sería, en función a estas características, tanto del terreno como de la edificación, ¿cuántos sondeos o cuántos puntos de exploración ustedes propondrían? A ver, les doy unos minutos. ¿Me avisan? Ajá. ¿Están de acuerdo? Ana María nos dice 3 como mínimo. 3. Gianluigi nos dice 3. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Yo también. Claro que sí. ¿No? Muy bien. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo lo han determinado? Entonces, siguiendo lo mismo o la misma dinámica, la secuencia de la anterior, de la otra aplicación. Tenemos un área de terreno de 600 metros cuadrados. El área construida, ¿no? Considerando un área libre, tiene que haber un área libre, ¿no? Solo así nos pueden aprobar el proyecto, es 48 metros cuadrados, ¿verdad? Que esto corresponde al 30% del área del terreno. ¿Ya? Entonces, el área construida será 112 metros cuadrados. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? 112. Ya está. Con respecto a al terreno. Con respecto a la edificación que se va a emplazar, ¿qué tipo de edificación es? ¿No? Albañilería y tiene 6 pisos más un semisótano. O sea, en otras palabras, ¿cuántos pisos serán? 7. 7 pisos. ¿De acuerdo? Vamos. Albañilería, muros portantes de albañilería, 7 pisos, entonces será una edificación del tipo 1. ¿Sí? Tipo 1. Tipo 1. ¿Cuántos puntos de exploración corresponden realizar para esta edificación del tipo 1? Nos dicen 1 por cada 225 metros cuadrados. Entonces, el área construida entre 225. 112 entre 225, esto nos va a salir menor a 1, ¿verdad? Entonces, si yo lo aproximo, va a ser 1. Un punto de exploración, ¿correcto? No, no puedo considerar este valor. ¿Por qué? La normativa me lo indica. Nos dice que el número de puntos de exploración n, justamente que nosotros estamos calculando, nunca será menor de 3. Nunca será menor de 3. Acá estamos calculando que es 1, ¿no? Según la aplicación de las tablas. Entonces, no puede ser 1, tiene que ser 3. 3 puntos, como mínimo también. Como mínimo.
¿De acuerdo? ¿Qué pasa si estoy en un suelo arcilloso? ¿No? Un terreno arcilloso. ¿Podría incrementar este número de puntos de exploración o número de sondeos? ¿Podría? Sí podría. ¿De acuerdo? Sí podría. ¿Por qué este valor de puntos de exploración es el valor mínimo? Mínimo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna consulta? ¿Hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Es sencillo, ¿verdad? Ya, todo claro. Muy bien. Entonces, esta es una primera parte con respecto justamente a lo que es el programa de exploración. Hemos determinado hasta ahora hemos aprendido a determinar el tipo de edificación u obra y hemos podido determinar, ¿no?, el número de puntos de exploración o sondeos. ¿Qué es lo que nos tocaría hacer ahora? Nos tocaría leer nuestra normativa para ver estos 16 sondeos o puntos de exploración, cómo se van a distribuir. ¿Quién lo dice? Nuestra normativa. ¿Ya? Y también tendríamos que ver la profundidad de exploración. ¿Ya? Pero para esto necesito que estemos un poquito más descansados para poder entender, porque hay un concepto que lo vamos a desarrollar dentro de lo que es la profundidad de exploración y también es un concepto que ya va a ser válido para cimentaciones superficiales. Entonces, considero por tiempo, ¿no? Ya vamos a estar llegando a las 9, entonces, por el tiempo y por las horas, ¿no? Quiero hacerlo, digamos, cuando estén más frescos y el día de mañana completamos este programa de exploración. Con respecto aquí, ¿a qué? Con respecto a lo que es la profundidad de exploración, ¿ya? Eso quiero que dejarlo para mañana, para que se pueda entender mejor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya, ok. Sí, Ahora profesor. voy a subir algunos ejercicios con respecto a resistencia al corte, ¿ya? De otras piezas. Y también ejercicios propuestos de esto también, para mañana también aplicarlos. También de PCs, ¿no? También de PCs. Sí, otra cosita antes de que se vayan, antes de terminar nuestra sesión, ¿ya? No se vayan todavía, por favor. ¿Cuántos estamos? 17. Ya, 17. No estamos el total, ¿no es cierto? Porque nosotros somos 25. Está faltando todavía 18. Está faltando 7, ¿no? 8 está faltando. Somos 25 en nuestra sección, ¿no es cierto? Somos 25. Necesitamos que ustedes armen sus grupos de 5, ¿ya? De 5. Entonces, estoy generando en este momento estoy habilitando dentro de lo que es la conformación de grupos, estoy habilitando 5 grupos que deben de ser conformados por 5 integrantes. ¿Ya? A ver. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla?
Ok, entonces ya está habilitado dentro de la sección conjunto de grupos, se está habilitando la conformación de los grupos para el trabajo final. Entonces ustedes van a entrar y se van a inscribir, autoinscribir, ¿de acuerdo? Lo tienen que hacer máximo hasta mañana, ¿ya? Mañana es 19, ¿verdad? Lo vamos a poner hasta las... vamos a poner hasta las... A ver, mañana es 8, ¿no? Mañana tenemos hasta las 9. Ok. Vamos a poner hasta las 9. Así es que mientras vamos realizando la sesión, también ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Mañana es 19, ya está habilitado, ¿ya? Y ustedes ya van a comenzar a conformar sus grupos, ¿ya? Y por favor coloquen el responsable de cada grupo. Por ejemplo, en el grupo 1 va a estar, ¿no? 5 integrantes. De esos 5, tiene que haber un compañero que se va a hacer responsable, que va a estar coordinando con todos y, ¿no? También dando sus consultas hacia el docente. No quiero decir que va a ser el único, ¿no? Pero que haya esta dinámica, ¿no? Para que justamente tengamos un buen resultado, ¿ya? ¿Les parece? Uy, ¿qué pasó? Sí, Rodrigo. Muy buenas noches, ingeniera. Quisiera hacer una consulta con respecto a los grupos. ¿Yo le doy un número o cada grupo ya escoge su número correspondiente? Ustedes tendrían que ponerse de acuerdo justamente qué grupo va a ser el 1, el 2, ¿no? El 3, para que no haya, digamos, no haya equivocación en la inscripción con respecto al grupo, ¿no? Al número de grupo. Entonces yo les sugiero Consulta, que por profesor. interno... Sería mejor que si le pongo el número yo, así no hay conflictos por saber si es un número o otro número. Ya, claro. ¿Y dónde lo vas a hacer eso, Rodrigo? Vía WhatsApp, ingeniera. Ya, perfecto. Me parece muy bien también. Me parece muy bien. Escogemos el grupo, el número de grupo, ¿no es cierto? Pero ahora, como está diciendo Rodrigo, mejor que Rodrigo establezca el número de grupo y para que no haya error, ¿no? En la inscripción, en la autoinscripción dentro del aula virtual. Entonces, conservemos el número de grupo que Rodrigo está planteando. ¿Les parece? Porque sí, en otras ocasiones, a veces, ¿no? A veces escogen un número de grupo, pero el otro grupo ya lo había escogido el número, entonces hay una confusión, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, nos despedimos aquí. Mañana ya deben de estar conformados los grupos. Queda. Muy bien. Listo. Entonces, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Excelente grupo. A todo el grupo, a toda la sección. Muy bien, me parece muy buena la participación que están teniendo, ¿no? Muy bien, por favor, no pierdan ese entusiasmo. Muy bien, entonces hasta mañana y que tengan un buen descanso. Buenas